Todos los días, desde hace unas semanas, varias semanas ya, en los noticieros de la televisión, bueno, en algunos periódicos como El Financiero, El Reforma, El Universal, El Milenio, en la radio, Radio Fórmula, etcétera, sale un opinador o un comentador, porque eso es lo que son, hablar mal de la consulta ciudadana del próximo 1 de agosto sobre el juicio a expresidentes. En serio, en la mañana en el canal 4, no sé, en la tarde en el canal 40, luego en TV Azteca, no sé, donde sea, sale uno de estos tipos a decir que la consulta es una burla, que viola el Estado de Derecho, que la ley no se consulta, etcétera. Pero, ¿cuáles son los argumentos que tienen? Todo esto que acabo de decir son solo los derivados de un solo argumento que tienen, uno solo. Y ni siquiera es un argumento, es una sentencia, es una frase. Y ustedes recuerden que mientras una frase o una sentencia se repite y se repite todos los días, como lo han estado haciendo, termina convirtiéndose en una verdad. Esta frasecita es esto de que la consulta, de que la ley no se consulta, sino que se aplica. O sea, pues es obvio, ¿no? Hablando teóricamente, la ley tendría que aplicarse de forma expedita y veraz y honesta, etcétera. Pero el caso es que la ley no se ha aplicado en el caso de los expresidentes. Esta frasecita que la ley no se consulta, sino de que se aplica, es ridícula. Es una falacia, un chantaje, es un ultraje, una mentira. Lo que quieren provocar estos señores es un estado de apatía social, un estado de resignación, desesperanza, un estado de inactividad, de pasividad, para que los ciudadanos se queden encerrados en sus casas y dejando a los políticos, a los jueces y a los fiscales que hagan su trabajo independientemente de lo que los ciudadanos decidan. Esto es lo que quieren provocar. Este argumento es falaz. ¿Por qué? Porque la ley no se ha aplicado. Esta frasecita debería de ser al revés. La ley no se ha aplicado. Por lo tanto, es necesario que una mayoría de ciudadanos diga: sí, queremos investigaciones contra los expresidentes y queremos que se lleven a juicio. ¿Por qué no se ha hecho? Porque la ley no se ha aplicado. Dicen que la ley se aplica, no se consulta. Pues no se ha aplicado. Más de 30 años de los sexenios de estos sujetos en los que no se les aplicó la ley hasta la fecha. La lista de crímenes, fraudes y corruptelas que cometieron es larguísima. Entonces esto es una falacia. La ley se exige, se demanda, se presiona para que se ejerza, se consulta en este caso. ¿Para qué? Para que haya una mayoría de ciudadanos, una mayoría que avale y que exija el trabajo de fiscalías y jueces, en general del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pueden decir: es que los expresidentes tuvieron fuero durante su sexenio, someterlos a juicio no es algo fácil. Es que ya tienen muchos años que pasaron todas las cosas que hicieron y ya no se puede hacer nada. No, una mayoría que diga sí al juicio y sí a las investigaciones, el Poder Judicial no tiene ningún pretexto, en absoluto ningún pretexto para no proceder con investigaciones y, de ser el caso, con un juicio a los expresidentes. Esto de que la consulta, esto de que la ley no se consulta, sino que se aplica es una falacia, que no se aplica la ley, se tiene que presionar para que se ejerza la ley. Lo que quieren decir estos comentaristas y opinadores de la televisión, el radio y los periódicos es lo siguiente. Lo que quieren decir es: la ley no se consulta, queremos que siga sin aplicarse. Eso es lo que quieren decir. Que saben que ya hay detenidos. Por ejemplo, Rosario Robles y Emilio Lozoya, del gabinete de Enrique Peña Nieto, están detenidos por la estafa maestra, por los sobornos a Pemex. El policía jefe de la Policía Federal Preventiva durante el sexenio de Felipe Calderón y el secretario de Seguridad Pública del mismo presidente en la cárcel, ya están detenidos, están en un proceso. El secretario de Economía y luego de Relaciones Exteriores de Fox también están
en un proceso judicial. Estos señores sí tienen miedo, por más que quieran ridiculizar la consulta, no es eso, es que tienen miedo. Y sus ejército de comentaristas de la televisión, la radio, etcétera, están en un solo argumento, que es una falacia. Entonces, cuando en el momento en el que todos los ciudadanos en la consulta digamos sí a las investigaciones, sí al juicio, no tienen pretextos para que no se lleven a cabo, como lo han venido haciendo durante 30 años. Vivimos en un estado de impunidad. Eso es lo que no nos quieren decir estos opinadores. Cuando hay un estado de impunidad y hay impunidad, sujetos políticos, en este caso los expresidentes, para que se aplique la ley tienen que ser muchas. Durante más de 30 años los ciudadanos protestaron, los sexenios protestaron. Nosotros protestamos en el sexenio de Calderón, en el de Peña, se exigió su renuncia. Los ciudadanos exigimos justicia y nunca se ha visto. Es por eso que darse los mecanismos como la consulta. Por primera vez en la historia de México, la protesta social se materializa y se legitima por medio de las instituciones del Estado, como con la consulta, que es bien importante salir a votar este 1 de agosto por el sí al juicio a expresidentes. Con Salinas tenemos la privatización de cientos de empresas mexicanas, de muchos bancos, los ferrocarriles, de los teléfonos, de Mexicana de Aviación. De repente 20 familias se hicieron millonarias. Los millonarios crecieron 85% en México durante el sexenio de Salinas, mientras que en el mundo crecieron solo 15%. Tenemos la represión contra los pueblos de Chiapas en el 94, 95 todavía. El fraude del 88, en el que asesinaron, el Estado mexicano asesinó a más de 200 periodistas. Este fraude se llevó a cabo junto con Diego Fernández de Ceballos, que entonces era presidente de la Cámara de Diputados del PAN, y junto con el entonces diputado Felipe Calderón, un experto en fraudes. Entregaron las mineras, se entregaron subsidios para saquear los minerales del país. Con Zedillo lo mismo, el fraude del Fobaproa, que seguimos pagando y seguimos pagando hasta el 2050. La deuda asciende a 10 billones de pesos. En ese entonces rescató a los bancos de los amigos de Zedillo por 2 billones de pesos. La matanza de Acteal con Zedillo en el sur del país, la matanza de Aguas Blancas, los vínculos comprobados de la familia de Zedillo con narcotraficantes como los Anescua y los Arellano Félix, con Fox, el fraude del Pemex Gate o el desvío de recursos por tráfico de influencias con los hijastros de Vicente Fox, los hospitales inconclusos donde se desvió muchísimo dinero, la represión en Atenco junto con Peña Nieto, la intromisión de Vicente Fox en el fraude de 2006, 2006, el sexenio de Felipe Calderón, el fraude mismo ya es un delito en el que se juntaron junto con gobernadores y con el INE para que se cayera el sistema y de repente por .2 décimas ganara el candidato del PAN. La represión a la APO en Oaxaca, la desaparición de Luz y Fuerza para entregar subsidios a privados por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la quema de la guardería ABC donde murieron niños. Esta guardería era de la prima de Margarita Zavala, no cumplía con los protocolos de seguridad y quedó totalmente impune el caso. Y lo más importante de este sexenio, que es el más cruento y donde se vio la mayor descomposición social, la complicidad del gobierno federal con
los capos del narcotráfico. Esto generó que los cárteles crecieran 900% en el país, que se dieran narcogobiernos municipales y estatales, que la narcocultura proliferara y con esto que la violencia se normalizara. Con ello, los homicidios en todos sus géneros, infanticidios, feminicidios, parricidios, gerontocidios, etc. Sexenio de Peña Nieto, la estafa maestra, desvío de más de 9,000 millones de pesos por parte de varias de las secretarías. Los sobornos de una empresa corrupta brasileña de energéticos. Pagaron millones para que los diputados aprobaran la reforma energética y dieran así dinero para la campaña de Peña Nieto. El fraude de la Casa Blanca, que una empresa que recibió las licitaciones para el tren de Toluca a Ciudad de México le regaló como un agradecimiento una casa de más de 80 millones de pesos. Las matanzas de Tlatlaya, de Tanguato, Michoacán, el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Todo esto no puede quedar impune. La consulta es el mecanismo para legitimar y materializar la protesta social de más de 30 años contra la impunidad de estas personas que hasta ahora son intocables y se pasean por las calles del país como si nada. Incluso personajes como Felipe Calderón dicen que si volvieran a estar en la presidencia volverían a hacer una guerra contra el narco. Es por eso que la consulta es la ley, porque la ley no se ha aplicado. La ley no solo se consulta, se exige y se demanda. La consulta del 1 de agosto es para que los ciudadanos obliguemos al sistema judicial, fiscales y jueces a trabajar en investigaciones y juicios. De otro modo, va a haber pretextos jurídicos. La consulta es el modo para que no los haya y se acaben más de 30 años de impunidad contra estos sujetos.